la bienvenida y les agradecemos haber acogido nuestra invitación para participar de esta actividad. Porque estamos comprometidos con la realización de actividades jurídicas que respondan a las necesidades de nuestra comunidad, hoy damos inicio a un ciclo de charlas que hemos titulado Foros para una nueva Constitución, organizado conjuntamente entre el Centro de Estudiantes de la Carrera de Derecho de Valdivia y la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Hoy nos convocan dos importantes temas: justicia de transición y nueva constitución, que será expuesto por la doctora Daniela Acatino, e igualdad de género en la nueva constitución, que será expuesto por la doctora Yanira Zúñiga. Agradecemos a ambas haber aceptado la invitación para participar de esta actividad. Este seminario está siendo transmitido a través de las plataformas Zoom y Facebook Live en la cuenta Derecho Universidad Austral de Chile, Valdivia. A continuación dejo con ustedes al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Juan Andrés Varas. Muchísimas gracias, Patricia. Quisiera darles en primer lugar una muy cordial bienvenida virtual a todos los que están conectados a las distintas plataformas a través de las cuales se transmite este evento. En segundo lugar, quisiera remarcar la idea de que la Facultad de Derecho de la Universidad Austral tiene un compromiso institucional sólido, poderoso y yo diría extremadamente vinculante con el Estado democrático de derecho como forma de convivencia organizada. Tiene un compromiso de la misma naturaleza con los derechos fundamentales como marco de esa convivencia y de la acción del Estado. Y en ese contexto de obligaciones institucionales, la Facultad de Derecho ha entendido que es su deber colaborar con la difusión de algunos temas que son fundamentales para la discusión constituyente en nuestro país. En este compromiso, desde luego, no estamos únicamente los profesores y los funcionarios administrativos de la facultad, sino que de una manera muy significativa están también incluidos en lo que voy a llamar una primera línea, nuestros estudiantes, representados por el Centro de Estudiantes. Y en ese sentido, la facultad constituye auténticamente lo que desde la época medieval se conocía como un consorcio de profesores y estudiantes unidos por algunas ideas comunes dentro de su natural diversidad. Y una de esas ideas comunes es la de colaborar precisamente, como decía la directora de vinculación con el medio, para difundir algunas ideas jurídicas y políticas que son fundamentales en la construcción de una nueva regla de convivencia que nos reúna a todos. En ese marco, hace pocas horas se lanzó un libro de DER Ediciones, Conceptos para una nueva Constitución, que contiene aportes de una gran cantidad de profesores, tanto académicos como profesores honorarios de nuestra facultad. Y en ese marco también se lanza este ciclo de 8 charlas en que habrá 9 exposiciones sobre distintos temas que son objeto de la especialidad de nuestros académicos. Quiero mencionarlos para agradecerles la disposición que han tenido de colaborar en este de solidaridad epistémica con la gente. Se trata de los siguientes profesores y profesoras. Hoy día habla sobre justicia transicional en la nueva Constitución la profesora Acatino Scagliotti, y habla sobre igualdad, pero específicamente igualdad de género, que es su tema y su pasión, la prodecana Yanira Zúñiga.
El 2 de septiembre habla sobre la eventual configuración en una futura constitución de un tribunal constitucional, el profesor doctor Felipe Paredes. El 9 de septiembre habla sobre proporcionalidad, reinserción y reconocimiento de los derechos de las víctimas, el profesor José Ángel Fernández Cruz. El 23 de septiembre hablará sobre derechos sociales, que también es un tema en donde está desarrollando investigaciones interesantísimas nuestra compañera de Puerto Montt, la doctora Leticia Morales. El 30 de septiembre hablará sobre derechos fundamentales relacionados con la jurisdicción, el profesor Andrés Bordalí. El 7 de octubre, ya nos estamos aproximando al 18, hablará sobre igualdad y no discriminación el profesor Alberto Codú. El 14 de octubre hablará sobre pueblos indígenas en la nueva Constitución y la posibilidad de consagrar un Estado plurinacional, el profesor José Elwin. Y finalmente, después ya del aniversario del 18 de octubre, el 21, hablará también desde Puerto Montt, nuestra compañera Viviana Ponce de León, sobre aguas en la nueva Constitución y la posibilidad de transitar también desde el actual enfoque hacia un enfoque más fundado en derechos fundamentales. Como ustedes pueden ver de este listado que acabo de hacer, se trata de un conjunto extremadamente interesante de temas particularmente álgidos en la redacción de una nueva Constitución, todos los cuales con toda seguridad van a estar en la palestra, en el debate público, en el momento en que la Asamblea Constituyente comience a debatir estas cuestiones. Es por eso que quiero volver a agradecer el esfuerzo del Centro de Estudiantes y de sus secciones específicas dedicadas a la generación de estas instancias, volver a agradecer a la Oficina de Vinculación con el Medio, con su personal administrativo y de prensa y a su directora, y de manera muy significativa agradecer nuevamente la disponibilidad de cada uno de estos profesores por compartir su sabiduría, su experiencia, sus investigaciones en pro de una regla que nos permita convivir mejor en el futuro. Muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por sus palabras, decano. Para continuar, nos entregará su saludo el presidente del Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho en Valdivia, señor Alejandro Flores. Gracias, profesora Patricia. Muy buenas tardes, señor decano, y a todas las autoridades presentes, público en general también. Hoy comenzamos una serie de foros que cada miércoles a esta misma hora ustedes podrán presenciar, donde cada miércoles tendrá a un profesor o profesora que tocará un tema que seguramente estará, como decía el profesor Varas, en la palestra, en esta discusión constituyente, que va a depender, por supuesto, de que todos y todas podamos ir a votar y vayamos a votar el día 25 de octubre. Todo esto obviamente está sujeto al resultado del plebiscito, pero tenemos fe, tenemos la esperanza de que Chile, de que la ciudadanía va a ir a votar el domingo 25 de octubre y va en la urna a confirmar eso que se viene pidiendo hace mucho tiempo y que se ha pedido con mucha fuerza, sobre todo desde el 18 de octubre, que Chile quiere y que Chile necesita una nueva constitución hecha en democracia y con participación de los ciudadanos y de las ciudadanas, una constitución que consagre derechos, que no sea servil a los privilegios de unos pocos, sino que sea hecha por y para las personas, para sus ciudadanos y ciudadanas, que sea también hecha con paridad de género, con participación de los pueblos originarios y que consagre además los derechos que hoy en día no consagra, y que de esa manera este marco constitucional nos permita tener una sociedad distinta, no con un modelo consagrado en una dictadura, y que nos legó una constitución hecha en esa época que ha hecho que muchas de las cosas que hoy en día tenemos que padecer no se puedan cambiar.
el día 25 de octubre tenemos la gran oportunidad de, a través del voto, decir que no queremos continuar con esta constitución, que queremos una nueva, que queremos un proceso constituyente donde podamos participar todas y todos. Es por eso que se hace sumamente necesario actividades como estas para volver a poner en la palestra los temas que veníamos discutiendo hasta antes de la pandemia y que solo por ella se pusieron en pausa. Pero ya es hora de que volvamos con fuerza a volver a discutir, a volver a conversar, a volver a encontrarnos en estas circunstancias de manera online por la pandemia, pero que no por eso vamos a dejar de conversar, de informarnos y de discutir sobre qué es lo que queremos como sociedad. Es por eso que los dejamos totalmente invitados para que cada miércoles asistan a estos foros, porque realmente va a ser necesario que sigamos discutiendo, que sigamos hablando, no solo ahora, sino que durante el proceso mismo. Agradezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a través de su vinculación, oficina de vinculación con el medio, por su disposición, su disponibilidad también a través de su gran equipo que trabaja detrás de todas estas actividades para que podamos llevar este trabajo que hace la oficina y que también hacemos como centro de estudiantes a la mayor cantidad de gente posible. Es necesario que no quedemos conversando entre nosotros y que salgamos también de la universidad y que podamos llegar a la ciudadanía y a la comunidad en general, no solo la de la universidad. Agradezco también a los estudiantes que están también trabajando para que esta actividad y todas las actividades que se vienen por delante puedan ser realizadas, y agradezco por supuesto a todas las personas presentes aquí y espero que disfruten esta y todas las actividades que tendremos de aquí en adelante. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Agradecemos al presidente del Centro de Estudiantes. Daremos inicio a las exposiciones. Para esto dejo con ustedes a la moderadora de este seminario, miembro del Centro de Estudiantes, doña Catalina Olivares. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes en realidad a todos y todas. Les queremos dar una cordial bienvenida a este foro denominado Justicia de Transición e Igualdad de Género, el primero de un ciclo de foros que denominamos Foros para una Nueva Constitución, que se realizarán todos los miércoles a esta misma hora, hasta que sea el momento del plebiscito. Para este foro vamos a tener dos exposiciones. La primera sobre Justicia de Transición y Nueva Constitución, que expondrá la doctora Daniela Catino, profesora titular del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho, y luego una pequeña exposición sobre Igualdad de Género en la Nueva Constitución por la doctora Yanira Zúñiga, profesora titular del Instituto de Derecho Público. Para esto, cada doctora tendrá 20 minutos para exponer y ustedes como audiencia podrán hacer sus preguntas a través del chat de Zoom o en los comentarios de Facebook Live. Damos inicio con la doctora Daniela Catino. Tiene sus 20 minutos. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todas las personas que nos están acompañando. Me sumo a las felicitaciones al Centro de Estudiantes por esta iniciativa y también a los agradecimientos a la Oficina de Vinculación con el Medio por la organización. Voy a compartirles pantalla. Para entonces referirme a las relaciones entre la justicia de transición y esta aspiración hacia una nueva constitución. Puede parecer extraño, en principio, que estemos conectando dos conceptos, uno que claramente mira hacia el futuro, esta aspiración a un cambio constitucional, a una renovación constitucional, y otro concepto, en cambio, el de justicia de transición, que mira, en cambio, claramente hacia el pasado, ¿no? Designando el conjunto de medidas o de políticas que una comunidad que emerge de una experiencia de violencia política grave y sistemática puede adoptar para ajustar cuentas con ese pasado de violaciones de derechos humanos. Medidas de verdad, medidas de atribución de responsabilidad, fundamentalmente penal, medidas de reparación,
medidas de memoria y garantía de no repetición. Por supuesto que en el contexto del proceso constituyente chileno hay algo que evidentemente vincula la aspiración a una nueva constitución y la justicia de transición, y creo que la portada de mi presentación lo ilustra poderosamente, ¿no? Porque la aspiración a una nueva constitución es fundamentalmente la aspiración a deshacernos de la constitución legada por la dictadura, ¿no? Que aunque haya experimentado numerosos cambios, numerosas reformas, entre ellas una que cambió la firma de Pinochet por la firma de Lagos, ¿no es cierto? Pero probablemente una de las cosas que ha quedado clara a lo largo de la discusión de los últimos meses es que esos cambios no alteraban los legados autoritarios fundamentales que esta Constitución contiene. En ese sentido, ¿no? hay una conexión entre el legado institucional de la dictadura representado por la Constitución de 1980 y el legado de una memoria de represión y violencia política. Lo que quisiera argumentar en los minutos que quedan es que hay también una conexión, podríamos decir, que mira hacia el futuro, hacia la nueva Constitución, en la medida que el proceso constituyente puede representar, puede constituir una oportunidad para resignificar ese pasado de violencia política, ese pasado de violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. En el contexto de las medidas de justicia transicional que se han venido implementando a partir de 1990, ha primado, yo diría, una aproximación o un procesamiento de esa violencia fundamentalmente como una experiencia de padecimientos de víctimas individuales, ¿no? Tanto las comisiones de verdad como luego, ¿cierto?, las políticas de reparación y también el procesamiento judicial, jurídico, que ha ido desarrollándose especialmente a partir de los años 2000, mediante la adopción de estrategias que han permitido superar los límites del decreto ley de amnistía y la prescripción, consideran fundamentalmente el impacto de la política represiva de la dictadura respecto de víctimas individualizadas. Por supuesto que esto es valioso, es decir, hay efectivamente padecimientos individuales que merecen ser reconocidos, reparados y proyectada al futuro su no repetición, pero también, ¿cierto?, es importante poder advertir que esa violencia tiene una dimensión colectiva que no solo queda dada por la existencia de una política sistemática de vulneración de derechos fundamentales, por una violencia política organizada, sino también desde la perspectiva de las víctimas en la comprensión de que los destinatarios de esa violencia no fueron solo y exclusivamente sus víctimas individualizadas, sino de que esa violencia tuvo también un impacto en la comunidad política general, que tuvo como destinatario también al pueblo de Chile. Creo que el proceso constituyente es una oportunidad para advertir, o está siendo ya, ¿no es cierto?, desde que la demanda por una nueva constitución se instala con enorme fuerza, como lo sugiere también la imagen tomada, ¿no es cierto?, de los muros durante el estallido, a partir de la revuelta de octubre, cierto proceso constituyente, aspiración a una nueva constitución, puede tener este impacto de resignificar en un sentido colectivo esa experiencia de violencia política. Una primera perdón, que no sé qué pasa, que no me avanza a mí. Ahí sí. Una primera dimensión o una primera vía por la que esa resignificación puede operar
es a través de la advertencia, de advertir cómo, ¿cierto?, tanto la política represiva de la dictadura como la Constitución de 1980 están intrínsecamente conectadas, son dos caras del proyecto de neutralización de la agencia política del pueblo. No se trata entonces solo de advertir la simultaneidad, ¿no?, entre el origen de la Constitución de 1980 y una dictadura que violaba en ese mismo momento derechos fundamentales, sino que la conexión que me interesa advertir es una constitución interna, ¿cierto? Dada porque también, ¿cierto?, así como la política represiva de la dictadura pretendió, ¿cierto?, a través del aplastamiento, a través del terror, inmovilizar políticamente al pueblo, ¿cierto?, evitar la acción política del pueblo, de los opositores al proyecto político de la dictadura. Ese mismo proyecto neutralizador es ejecutado, es puesto en práctica por la Constitución de 1980 a través, ¿cierto?, del conjunto de instituciones que han sido identificados en los últimos años como trampas o cerrojos constitucionales que, ¿cierto?, dificultan obstaculizan la expresión política de las mayorías ciudadanas. Desde los senadores designados, eliminados en reformas anteriores a la Constitución, ¿no es cierto?, pasando por el sistema binominal, solo muy recientemente también modificado, hasta cerrojos que todavía subsisten, ¿cierto?, como especialmente las leyes, las leyes de quórums supramayoritarios y las expansivas competencias del Tribunal Constitucional, ¿cierto?, que han permitido salvaguardar el proyecto político de la dictadura de la decisión mayoritaria. Algo por lo demás, ¿no es cierto?, reconocido, asumido explícitamente por los propios ideólogos de la Constitución de 1980, cuando defendían la idea de una democracia protegida, ¿cierto?, básicamente del propio pueblo, básicamente de la decisión mayoritaria. Dado que no era posible suprimir el sufragio universal, no había espacio para una constitución que no garantizara el sufragio universal, que era quizá, ¿cierto?, la versión más radical de una ideología finalmente antidemocrática. El camino posible, el camino pragmático era precisamente, ¿cierto?, el de evitar el impacto de esa decisión mayoritaria, ¿cierto? En este sentido, tanto la eliminación física, material, ¿cierto?, de los opositores, de los enemigos políticos, como la Constitución del 80 realizan un mismo proyecto de neutralización política. En segundo lugar, un segundo mecanismo, un segundo espacio que hace posible la resignificación de la violencia política de la dictadura consiste en advertir, ¿cierto?, la conexión ahora entre esa política represiva y el modelo económico que la Constitución, ¿cierto?, precisamente a través de esas trampas y cerrojos resguarda y protege. Se trata en este sentido, ¿no es cierto?, de advertir cómo la desigualdad que ese modelo económico impone o realiza es una desigualdad que ha sido establecida por la fuerza. No se trata, evidentemente, ¿no es cierto?, de que desde los comienzos de la dictadura la política represiva, que tuvo, ¿no es cierto?, como consecuencia un significativo número de personas ejecutadas, de personas desaparecidas, de personas torturadas, haya tenido en ese momento por objeto implementar una agencia, un proyecto económico neoliberal. En ese momento, ¿no es cierto?, no estaba articulado, no estaba configurado todavía ese proyecto económico, pero sí es posible advertir, ¿no es cierto?, en la represión ciertos patrones que dan cuenta, ¿cierto?, de
la orientación de esas políticas represivas a revertir, ¿cierto?, no solo en términos generales la política económica de la Unidad Popular, sino especialmente a golpear fuertemente, ¿no es cierto?, y a lograr que fueran eliminadas incluso de la memoria experiencias de poder político y poder económico popular, ¿cierto?, como la que representó en el contexto de la implementación de la reforma agraria, la experiencia de los consejos comunales campesinos, o como un caso extraordinariamente relevante que tuvo lugar precisamente en la cordillera de Valdivia, en la cordillera de esta región, en la zona de Liquiñe, de Chihuío, de Neltume, a través, ¿no es cierto?, de la articulación del complejo forestal y maderero Panguipulli, que experimentó una intensa represión en los meses posteriores a la dictadura. También, ¿no es cierto?, se trata de advertir cómo la conexión entre dictadura, política represiva y poder económico era visible ya en los inicios de la dictadura a través de la complicidad civil, a través, ¿no es cierto?, de la aparición incipiente en el contexto de las políticas de justicia de transición chilena, especialmente en algunas causas judiciales que están recién terminadas o tramitándose, la aparición de la figura de la complicidad civil, de sujetos y empresas, ¿no es cierto?, económicamente poderosos que facilitaron las prácticas represivas. Pero además, ¿no es cierto?, creo que algo que es importante poner de relieve y que de alguna manera también, ¿no es cierto?, como vamos a ver un poco más adelante también esta especie de emergencia de memoria que se ha producido con ocasión del estallido ha puesto de relieve, también es importante notar, ¿cierto?, que junto con las formas represivas en las que se ha concentrado la justicia transicional, que son, ¿no es cierto?, las más graves y las susceptibles de individualización, ejecuciones, desapariciones forzosas, detenciones o prisión política y tortura, existen un conjunto de otras formas represivas, ¿no es cierto?, menos visibilizadas en el contexto de estas políticas de justicia transicional, que están ahora sí, ¿cierto?, asociadas ya no solo a la reversión de un modelo económico social, socialista y de poder popular, sino directamente a la imposición del modelo neoliberal, ¿cierto? Se trata de las formas represivas que se viven especialmente en el contexto de las poblaciones urbanas en distintas ciudades de Chile en torno a los años 80. Ocupaciones militares, allanamientos, detenciones masivas, agresiones masivas, represión de protestas particularmente, junto también, ¿no es cierto?, con desplazamientos, erradicaciones forzadas que configuran, ¿no es cierto?, lo que algunos autores han llamado también una política urbana represiva. Por último, una tercera dimensión que hace posible, a mi juicio, que el proceso constituyente pueda aportar en la resignificación de la violencia política de la dictadura, es la advertencia de la continuidad de las prácticas represivas. Como todos sabemos, ¿no es cierto?, tras la revuelta de octubre, ¿no es cierto?, hemos debido constatar un nuevo proceso de violación de derechos humanos, ¿cierto?, con números que son realmente impresionantes, ¿cierto?, tanto en lesiones, torturas, uso excesivo de la fuerza, homicidios, que está, ¿no es cierto?, actualmente en proceso de investigación y también en proceso de análisis y procesamiento para advertir cómo, ¿no es cierto?, hay algunos patrones represivos que parecen, ¿no es cierto?, mostrarnos una
significativa continuidad con prácticas represivas del pasado, prácticas represivas de la dictadura que parecen entonces haber reemergido. En este sentido, ¿no es cierto?, hay ya algunos estudios preliminares que sugieren, ¿no?, que la probabilidad de sufrir, ¿cierto?, agresiones, torturas, tratos crueles, uso excesivo de la fuerza, está, ¿cierto?, los números, los datos sugieren que está claramente asociada a la participación, por ejemplo, en protestas, ¿no es cierto?, más que a la intervención de fuerzas armadas y policiales en otros contextos como saqueos, vividos también en el contexto del estallido, ¿cierto? Por otra parte, hemos visto cómo estas formas de represión política visibles en el estallido han a su vez permitido visibilizar, ¿no es cierto?, cómo ellas tenían también una continuidad latente, una latencia, ¿no es cierto?, expresada en algunos contextos, en algunos focos específicos, como por ejemplo en el contexto de la gestión militar y policial del conflicto mapuche en la Araucanía. En este contexto, creo que, ¿no es cierto?, además de la advertencia de estos patrones represivos, ha sido muy significativo, ¿cierto?, cómo la sociedad civil ha advertido claramente, ¿cierto?, que esa violencia, que esas prácticas represivas no tienen exclusivamente como víctimas a las personas individualizadas que las han sufrido, ¿no? Estas imágenes sugieren que respecto de esa violencia ha existido una identificación, diríamos, ¿no es cierto?, no solo solidaria, no solo empática con las víctimas, sino que una forma de identificación o reconocimiento propiamente político, en el sentido de entender que es también el pueblo en acción política, el pueblo manifestado políticamente, el que es, ¿no es cierto?, objeto de esas prácticas represivas. Creo en ese sentido que esta identificación política unida a señales de que también el estallido ha constituido un momento de irrupción de la memoria, ha sido muy interesante, ¿no es cierto?, advertir cómo en el discurso de los particularmente jóvenes que han estado intensamente presentes en la protesta pública, se hace referencia, ¿no es cierto?, a una suerte de identificación con las luchas de sus padres, de sus abuelos, en el contexto, ¿cierto?, particularmente de los años 80 durante la dictadura. También es muy interesante el rol que han cumplido los sitios de memoria durante el estallido, actuando como una suerte de transmisores de experiencias, ¿no es cierto? Me ha tocado asistir a varios foros donde se pone de relieve cómo, ¿no es cierto?, el reconocimiento de prácticas policiales como tortura, en el caso de muchos jóvenes, fue mediado por experiencias, ¿no es cierto?, de diálogo, de conversación, de visita a sitios de memoria. Y también ha sido muy interesante cómo los sitios de memoria se han constituido en espacios, ¿no es cierto?, para la asistencia médica, la asistencia jurídica, el registro de las vulneraciones de derechos humanos y ahora también el análisis y el control de lo que ocurre, de la forma en que esas nuevas vulneraciones de derechos humanos van a ser procesadas institucionalmente. Este contexto creo que, ¿no es cierto?, hace posible una proyección de la identificación política con las víctimas actuales, también respecto de la represión política del pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Catino. Ahora daremos paso a la siguiente exposición sobre igualdad de género en una nueva constitución que presentará la doctora Yanira Zúñiga. Doctora, tiene 20 minutos. Muchas gracias por la
por la invitación. También les voy a compartir una presentación. Voy a tratar de ponerme el tiempo también para no pasarme. Yo lo que quiero presentarles es una reflexión que está desarrollada con mayor detalle en el libro que mencionaba el decano en sus palabras inaugurales, ¿no? Que es un esfuerzo colectivo de la facultad para contribuir a la discusión sobre contenidos, sobre todo de una nueva constitución al hilo de esta idea de conceptos, ¿no? Y quiero también sincerar, porque me parece importante decirlo, ¿no? Que parte del trabajo que me ha permitido presentar lo que les voy a compartir en este texto es el trabajo desarrollado en el plano del curso de Género y Derechos Humanos que yo dicto como un optativo, y me parece importante decirlo porque uno tiende a suponer que normalmente es la investigación la que nutre la docencia, y aquí ha ocurrido al contrario, ¿no? Es la docencia la que me ha permitido tener una cierta reflexión sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces también quiero agradecer a las y los estudiantes por haber favorecido en ese intercambio una reflexión. La primera pregunta que uno puede formularse, ¿no? Y respecto a la cual yo voy a tomar algunas hebras en cuanto a su respuesta, pero me interesa poner de relieve que puede ser una cuestión a abordar de manera mucho más general y en distintas dimensiones, es la que aparece en la lámina, ¿no? ¿Qué relaciones uno podría suponer que existen entre una constitución como texto normativo y la idea de igualdad, ¿no? Y yo diría que hay varias, como he dicho, dimensiones, ¿no? En las que puede uno identificar vínculos, nexos entre esas dos ideas. Algunas de las que me gustaría destacar aquí son las que aparecen en la lámina, y solo algunas de las que aparecen en la lámina van a ser parte de mi exposición, ¿no? Pero como punto de partida uno podría decir que la Constitución es, y de ahí la idea de que sea la norma fundamental, lo es porque fija estas pautas sociopolíticas, ¿no? Que organizan una determinada sociedad. Por supuesto, la Constitución no resuelve directamente muchos de los problemas cotidianos de las personas. Esto ha sido muy puesto de relieve sobre todo por las personas que están en contra de que se avance a la dictación de un nuevo texto constitucional. Pero es muy importante la construcción de un marco, por un lado, simbólico, vivencial, organizativo y finalmente uno podría decir con carácter material, ¿no? de vivencia de las personas que conviven en una cierta sociedad, ¿no? Entonces tiene esas dos grandes dimensiones en las que nos encontramos, formamos la comunidad, pero al mismo tiempo también en la Constitución se juegan buena parte de las cosas que permiten o no avanzar en esas decisiones cotidianas que nos importan a todos y a todas. Siendo eso así, una primera cuestión a anotar, ¿no? Es un dato histórico, no controvertido, que las mujeres han estado fuera de los procesos de otorgamiento de esos textos constitucionales, por lo tanto ahí ya hay un problema, ¿no? Si las mujeres son parte de ese pueblo que nos gusta invocar, bueno, debiera haber sido considerado problemático que no hayan formado parte de los procesos de otorgamiento de las constituciones, y la verdad es que solo a partir del último tercio del siglo XX lo empezamos históricamente a considerar problemático. De hecho, antes a nadie le parecía esto, a nadie quizás salvo los ambientes más bien de crítica feminista, que fuera por sí mismo un problema. Hoy en cambio sabemos que es un problema y lo hemos visto también en la discusión constituyente chilena. Otra cuestión que es importante y a veces no es suficientemente puesta de relieve es que las constituciones, aun cuando tengan normas
teóricamente neutras, es decir, no estamos hablando de textos constitucionales en la actualidad, en el constitucionalismo contemporáneo, que excluyan formalmente a las mujeres, pero aún así pueden tener, tanto en su interpretación como en su aplicación, sesgos de género, ¿no? Y esto es bastante obvio si uno luego empieza a preguntarse por qué, teniendo textos, ¿no?, que le garantizan derechos a todas las personas o ciertas protecciones a todas las personas, ¿por qué resulta, ¿no?, que observamos todos los fenómenos que están tratados de reflejar en esta lámina, por supuesto con todas las limitaciones que tiene una lámina, para dar cuenta de una realidad muy compleja, pero que es básicamente que existen brechas de género en todas las parcelas de la vida social, ¿no?, en la representación política, en la representación en otros órganos de toma de decisión que no son exactamente los congresos, como podrían ser las mismas universidades, brechas en el plano salarial, las mujeres son más pobres que los hombres, las mujeres sufren más y violencia que los varones, y también ese tipo de violencia es más sistemática, más cruel a menudo. En muchos sitios las mujeres no tienen, por supuesto, las mismas oportunidades de escolarización que los varones. En general, para resumir la situación, pareciera ser que esas constituciones, que son teóricamente muy inclusivas, no han logrado asegurarles a las mujeres oportunidades similares de participación en la vida social en comparación con las oportunidades que tienen los varones, ¿no? Y eso demuestra entonces un punto, que a eso es lo que me quiero referir, a la cuestión que mencioné en tercer y en cuarto lugar de la lámina anterior, es decir, que pueden haber sesgos de género y que hay entonces un impacto diferenciado de género que producen las constituciones. Es decir, sus resultados no le sirven tanto a las mujeres, ¿no?, o no le han servido tanto a las mujeres como le han servido a los varones. Por descontado, dentro del grupo varones, hombres, por supuesto que es posible también hacer ese mismo ejercicio por otros criterios de diferenciación social, ¿no? Evidentemente eso es así, pero incluso considerado como un todo, uno ve sistemáticamente, ¿no?, que las mujeres arrojan, como he dicho, en todos los indicadores, y esto no solo ocurre en el caso chileno, sino en los indicadores mundiales, se reproduce con una regularidad que es pasmosa este mismo escenario. Como ya sabemos, ¿no?, la primera dimensión del problema que planteé, que las mujeres no han participado tanto en los procesos de otorgamiento de esas constituciones, está teóricamente abordado y resuelto para el caso chileno. Es decir, tenemos una reforma constitucional que se aprobó y que garantiza entonces un modelo de elección para el caso en que, y esa es la única duda, ¿no?, si de desencadenarse un proceso constitucional, ¿no?, la ciudadanía elegiría además la modalidad convención constitucional, que es la única que garantiza un resultado paritario en la conformación del órgano que podría otorgar una nueva constitución, porque la comisión o la convención, perdón, mixta no garantiza en cambio ese resultado. Entonces, cuando digo que está asegurado, estoy asumiendo que el proceso debería entonces enrilearse a través de esas modalidades constitucionales. Y entonces lo que me importa, ¿no?, por supuesto alguien podría tener dudas sobre cómo va a ocurrir eso otro, qué ventajas, cuáles son las justificaciones, etcétera, siempre las podríamos conversar en la ronda de preguntas, pero lo que quiero enfocarme ahora, ¿no?, en el resto de mi exposición, es a una discusión que suele además ser la discusión por la que la gente está más interesada, que es la discusión de los contenidos, ¿no? Entonces la pregunta para lo que estoy presentando ahora sería cómo la igualdad podría entonces formularse en un texto constitucional, en los contenidos de ese eventual nuevo texto constitucional. Y para esto hay que tener presente que, si bien en general el principio de igualdad suele estar en el listado de los principios de los textos constitucionales, pareciera ser que hay una especie de foco, al menos de la ciudadanía, de la discusión de la igualdad en tanto derecho, ¿no? Y más bien es a esa dimensión a la que me voy a referir, o más bien voy a tratar de ir hilvanando ideas en esas dos dimensiones,
sin perjuicio que luego voy a volver a las cuestiones de poder por las razones que les voy a mencionar. Una primera cuestión que me gustaría poner de relieve y que es muy importante en los trabajos feministas es la explicación, ¿no? Una cierta hipótesis que nos explique por qué las normas de igualdad no les han servido tanto a las mujeres como a los varones. Y esto es bien importante a considerar porque en el constitucionalismo contemporáneo, sobre todo yo diría en las últimas décadas, a partir del último tercio del siglo XX, han proliferado las normas de igualdad en las constituciones. Es decir, si hay algo que se ha ido engrosando, son normas de igualdad. Incluso, como vamos a ver, eso ha ocurrido también para la Constitución chilena. Y esas normas de igualdad pueden ser normas generales de igualdad, que digan algo así como que las personas, en la fórmula clásica, las personas nacen libres, iguales, en dignidad de derecho, o fórmulas específicas que incluso reconozcan que debe existir igualdad entre hombres y mujeres, como también ocurre en el caso de la Constitución chilena. A estas últimas les llamaré fórmulas de igualdad género específica, ¿no? Entonces, la pregunta es, si esas fórmulas han proliferado en todas las constituciones, incluida la chilena, si gran parte de las constituciones también reenvían a normas de derecho internacional, donde también se han multiplicado estas fórmulas o normas de igualdad, bueno, entonces, ¿por qué estamos en la situación que ya describí hace un rato y que es por todos y todas conocida, ¿no? De una desigualdad sistémica de género? Bueno, en parte la explicación proviene de autoras feministas, en este caso cito a una jurista feminista muy, muy reconocida, Catherine McKinnon, que pone de relieve, ¿no?, cómo habría una cierta inconsistencia entre el mandato jurídico de igualdad, cómo se construye, ¿no?, y cómo aspira a ser aplicado, y la manera en que concebimos socialmente la igualdad. Entonces McKinnon dice, hay una tensión interna entre un concepto de igualdad que presupone una similitud, es decir, cuando pensamos en igualdad estamos pensando en asimilar, ¿no?, en un pensamiento en algún sentido de identidad, en asimilar, ¿no?, dos elementos, dos personas, dos grupos, etc. Y en cambio el sexo presupone la diferencia, ¿no? En algún sentido, el mandato de igualdad puesto en esos términos es muy difícil de construir porque lo que ocurre es que en el lenguaje jurídico se suele formular a través de una idea que es muy clásica, ¿no?, que se debe tratar igual a los iguales y diferentes a los diferentes, y esa idea se vuelve escurridiza para las mujeres sencillamente porque desde el punto de vista social las mujeres son concebidas, como diría Simone de Beauvoir, como el otro sexo, como la otredad, como la diferencia paradigmática, ¿no? Entonces las mujeres están condenadas siempre a ser tratadas en algún sentido como las diferentes con esa fórmula de igualdad. Entonces, claro, podríamos repetir hasta la saciedad las fórmulas de igualdad y es bien probable que obtengamos más o menos el mismo resultado porque hay entonces un problema estructural en la manera en que concebimos la igualdad. Fíjense que solo para poner de relieve lo que vengo diciendo, en las constituciones latinoamericanas se ha producido esto que he mencionado y las constituciones en el mundo, una proliferación de normas o cláusulas de igualdad, incluso cláusulas de igualdad aplicadas, ¿no?, combinadas, cláusulas de igualdad de género y a veces aplicadas a parcelas determinadas, ¿no? Pero lo que no hemos hecho es repensar la manera en que entendemos las cláusulas de igualdad, ¿no? Y otras ideas con las que voy a trabajar, cómo la cláusula de igualdad podría repensarse y para repensarse combinarse con otro tipo de categorías, ¿no?, que pudieran estar allegadas también a otras formulaciones, quizás más tematizadas también por la teoría feminista, podría permitirnos deslastrarnos en algún sentido de esta comprensión de la igualdad que tiene ya los problemas que indiqué. Lo que hago en el texto, y voy a pasar muy rápido sobre esto si alguien lo quiere leer, es dar cuenta de cómo esto que vengo sugiriendo se ha reproducido en el caso chileno. En el caso chileno tenemos una reforma que se realizó a la cláusula matriz de igualdad de la Constitución, que es el artículo 19, número 2, en que se incluyó en el año 99 una norma que dice que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, ¿no?
Y esa cláusula se introdujo a través de una ley que en su mensaje decía que el objetivo era alinearla con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, evitar estereotipos, transformar el principio de igualdad de género en un principio rector, superior del sistema jurídico y transversal, y todo eso prácticamente no ha recibido ninguna atención de la doctrina constitucional, ¿no? Basta revisar simplemente los textos en la materia para descubrir que a nadie le ha parecido que ese cambio de lenguaje sea relevante, y quienes han hecho cargo del cambio de lenguaje han dicho que es una cuestión meramente testimonial, ¿no? Otras reformas que intentan establecer lógicas de igualdad, ¿no? Han sufrido también el mismo yo diría, vaciamiento de contenido emancipador, igualizador, ¿no? Una reforma bien importante es la reforma del artículo 225 del Código Civil, que establecía en su redacción original por defecto que cuando se produjera la separación de una pareja, los hijos quedaban al cuidado de la madre, ¿no? Asumía una tesis de género. Hoy día, en cambio, la norma dice que si no hay acuerdo entre las personas que se separan, ¿no? Padre y madre, entonces el hijo o hija queda al cuidado de quien lo venía cuidando, ¿no? Entonces la norma no dice que tenga que quedar con la madre, pero el resultado en la práctica es exactamente el mismo, ¿no? Lo que hace la norma es reforzar la lógica del cuidado porque pareciera que es neutra, pero produce un efecto diferenciado de género al mantener una inercia del rol social, ¿no? Quiero detenerme en esta cuestión para demostrar que el hecho de que las normas sean neutras no significa que sean igualitarias desde el punto de vista de género. Esto es una cuestión que está ampliamente tematizada en el pensamiento feminista, ¿no? Y si uno mira luego la manera en que ha interpretado el principio de igualdad en casos que pueden tener relevancia para las cuestiones de género, el Tribunal Constitucional chileno, observamos el mismo problema, ¿no? Un apego a esta lógica del principio de isonomía, que es esta idea de tratar a los iguales iguales y diferentes a los diferentes, ¿no? Y con eso termina entonces reconstruyendo explicaciones para que se mantengan algunas diferenciaciones que uno podría decir que no son compatibles, al menos con las lógicas feministas de la igualdad de género. Y por otro lado entiende que la igualdad entre hombres y mujeres es una igualdad cualquiera, o sea que esa igualdad tendría el mismo estatus en el sistema jurídico que la igualdad entre qué sé yo, las universidades, para referirme, por ejemplo, a otras cuestiones que ha tematizado el Tribunal Constitucional bajo el principio de igualdad, ¿no? Es decir, no tendría un rol especial dentro del sistema, y eso también es un problema, ¿no? Y entonces lo que yo quisiera decir en estos pocos minutos que me quedan es que yo me temo que para tener cláusulas de igualdad que sean capaces de responder de mejor manera a las agendas, ¿no? de las teorías feministas, ¿no? Que entiendo que son las que han impulsado las lógicas de género, hay que abandonar una serie de presupuestos que están enquistados en la misma manera en que concebimos la igualdad jurídica, ¿no? Y que tienen que ver con un modelo individualista que asume que el titular de los derechos es un agente moral, racional, autónomo, egoísta, y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con las cuestiones de género? Bueno, porque las mujeres normalmente no somos descritas de esa manera, no somos descritas normalmente como racionales, somos descritas como emocionales, ¿no? No somos descritas como autónomas, somos descritas como en algún sentido en relaciones de dependencia, no somos descritas como egoístas, sino más bien como preocupadas o abnegadas, ¿no? Entonces no calzamos en esos descriptores de la titularidad, tampoco de la titularidad de la igualdad, ¿no? Y al mismo tiempo, no voy a entrar a todo el detalle de lo que tengo ahí, lo que me interesa es que quizás son dos ideas, porque soy consciente que me queda poco tiempo, ¿no? Pareciera ser que para que tenga más rendimiento un concepto de igualdad, tenemos que desinscribirlo de la lógica de la diferencia, que ya es lo que afirmé,
Y la propuesta feminista es más bien inscribirlo ahora en las lógicas de asimetría de poder, ¿no? Eso por un lado. Y pareciera ser que tenemos que dejar de pensar nuestras lógicas de autonomía, que son los descriptores del sujeto de derechos, en clave de esta especie de independencia o egoísmo, y empezar a introducir otras lógicas, ¿no? En que la vulnerabilidad, la dependencia, ¿no? que son situaciones o descriptores más frecuentes de lo femenino, queden inscritas también como parte del sistema de derechos. Lo que tengo ahí, porque ya me sonó la alarma, lo que tengo ahí, sin entrar en el detalle, es una muestra de que en la teoría feminista hay otras maneras de comprender las cuestiones de desigualdad, ¿no? La llamada desigualdad estructural, ¿no? Que hoy día no es posible de reconstruir simplemente con las normas jurídicas vigentes, no solo en Chile, diría yo, sino en el extranjero, o costaría mucho, ¿no? En algún sentido requiere, como decía, avanzar a formulaciones más específicas que se salgan de la conceptualización en clave de diferencia y nos entreguen otras formas paradigmáticas de desigualdad, ¿no? Como este planteamiento que ofrece Iris Young, que es muy conocido en sus 5 caras de la opresión, ¿no? Cuando hablemos de desigualdad no debiéramos hablar simplemente de diferencia, de tratos diferenciados, sino de ciertos tipos de vulnerabilidades y de asimetrías que son especialmente preocupantes, ¿no? Como la explotación, la marginación, la carencia de poder, la violencia, ¿no? La violencia comprendida, que es algo muy típico en las teorías feministas actuales, incluso en el lenguaje de ciertas normas jurídicas internacionales, la violencia como una expresión de la discriminación. Y el imperialismo cultural, ¿no? La falta entonces de este poder para construir esquemas epistémicos para pensar la realidad de las que las mujeres estamos normalmente desprovistas en la vida social. Pensar otras formas de discriminación, ¿no? El dispositivo de discriminación del sistema chileno, ¿no? No solo de la Constitución, es un dispositivo muy simple, ¿no? Que básicamente se enfoca en la idea de que la discriminación sería una actuación deliberada, ¿no? Del sujeto, o dirigida directamente a producir un cierto resultado. En cambio, si ustedes se fijan en otras formulaciones, como la que tiene la CEDAW, se admite que pueda haber un resultado discriminatorio, ¿no? Que esto es lo que en derecho antidiscriminación se llama las fórmulas de discriminación por resultado, de discriminación indirecta. Lo que yo diría es que habría que avanzar. Con esto no digo que necesariamente tenga que hacerse en la Constitución, pero probablemente la Constitución tendrá que tener una fórmula que permita hacer un fraseo en que el resultado quede comprendido en la acción discriminatoria. Sí, la discriminación es un problema de poder, parece muy importante entonces retomar la discusión de paridad también para la manera en que esos derechos van a ser actualizados por legislación ordinaria. Tienen 2 normas de paridad que se encuentran tanto en la Constitución francesa, una Constitución europea, ¿no? Una norma muy amplia de paridad, que incluso se proyecta hacia los espacios sociales, no solo hacia los espacios políticos, y una fórmula adoptada en el otorgamiento de una constitución que es del 2008, creo que es la constitución ecuatoriana, con lógica de paridad en el caso latinoamericano, por lo tanto hay ejemplos comparados. Y por último, ¿no? Y con esto cierro, a mí me parece muy importante que la Constitución empiece a abordar una cuestión que normalmente no ha sido un contenido constitucional, que son las cuestiones de la familia y el cuidado, que lo he dicho, donde me han invitado a hablar de este tema. No solo porque esta sea una cuestión, ¿no? Que está ligada estructuralmente a las posibilidades que tienen las mujeres de competir luego o acceder a otros espacios de la vida social, es decir, la sobrecarga de trabajo en el hogar impide normalmente, y esto lo sabemos, nos debiera hacer todavía más sentido en los tiempos actuales en que esas sobrecargas se han incrementado, sino por algo que viene también siendo teorizado en los enfoques feministas, que me parece muy interesante, que es la posibilidad o el rendimiento conceptual que tiene el cuidado como un nuevo paradigma de relación social, ¿no? En donde la vulnerabilidad, la dependencia no son vistas como anómalas, ¿no?
en donde además cruzan las lógicas de solidaridad social, ¿no? Por eso he puesto las imágenes que tienen, ¿no? El cuidado no es solo una cuestión privada, el cuidado está también en el plano de lo público, y nos permite pensar incluso el cuidado otras cuestiones, como viene diciendo el ecofeminismo, como las cuestiones de relación con la naturaleza. Es decir, cómo hay ahí una lógica en la que se pueden formular respuestas a nuevos desafíos, ¿no? Que permiten entonces conceptualizar de distinta manera ciertas fórmulas. Para resumir, yo diría, el problema no es solo cómo formulamos lingüísticamente estas nuevas ideas, sino cómo las desinscribimos de esa carga inercial de interpretación que han tenido históricamente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yanira. Muchas gracias a ambas expositoras. A continuación daremos paso a una ronda de preguntas que será realizada por nuestra compañera del Centro de Estudiantes, Pia Hicks. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias también a ambas profesoras. Bien, ahora daremos paso a la ronda de preguntas y para esto voy a proceder a ordenar las preguntas según a quién vayan dirigidas. La primera pregunta es para la profesora Daniela y dice, ¿qué valor asigna las redes sociales en las manifestaciones del 18 y siguientes como medio de discusión, de disuasión y como medio de prueba? ¿Vamos a ir contestando de inmediato? ¿Esa es la...? Sí, porque ¿Sí? son 2 preguntas para cada profesora. Ya. A ver, o sea, a mí me parece que probablemente, ¿no? Yo hacía un poco esta comparación, o decía que el estallido y la experiencia que trajo, ¿no es cierto?, de una reemergencia de prácticas represivas que permiten hacer esta asociación con las prácticas represivas del pasado, ¿cierto? Creo que algo que cambia absolutamente, ¿no es cierto?, o cambia muy significativamente la realidad de esas dos prácticas es precisamente la amplitud de las formas de registro, social, ¿cierto? Ahora, pocos días atrás tuvo lugar el procesamiento, ¿no es cierto?, del imputado en el caso precisamente de Gustavo Gatica, y ahí, ¿no es cierto?, si alguien leyó las noticias respecto de esa resolución, se comentaba, ¿no es cierto?, cómo se hicieron una serie de peritajes que incluyeron de alguna manera integrar simultáneamente los registros que provinieron de distintos celulares, de distintas cámaras fotográficas, para reconstruir efectivamente, llegar a reconstruir la dinámica de los hechos y poder entonces identificar el origen de los balines que fueron los que le causaron la ceguera. Entonces, o sea, en ese sentido, ¿no es cierto?, creo que hoy día la posibilidad de registro de esos actos es considerablemente distinta a la que se vio en la época de la dictadura, ¿no es cierto? Claramente plantea un desafío en términos de su utilización probatoria muy, muy significativo. Ahora, respecto de las redes sociales, ¿no es cierto?, también creo que siempre hay como una ambivalencia ahí, ¿no? A propósito como de las fake news y de la manipulación posible de la imagen, pero yo creo que de todas maneras, al menos respecto, ¿no es cierto?, de un público crítico, y yo creo que la aspiración en esta materia es precisamente la de constituirnos como público crítico, las redes sociales abrieron posibilidades de control, de observación, de acceso a la información, no mediada por medios de prensa, ¿no es cierto?, más institucionalizados o más tradicionales, que favoreció, yo diría, ¿no es cierto?, una percepción extendida respecto de la intensidad, ¿no es cierto?, de las prácticas represivas y las vulneraciones de derechos que se experimentaron. Creo que en ese sentido facilitó el acceso a la información.
el uso probatorio de las imágenes e informaciones que circularon por redes sociales también suscita hoy día desafíos, ¿no es cierto? También en la medida que su utilización, digamos, puede dar lugar a formas de utilización que a lo mejor no fueron pensadas por quienes las grabaron y subieron, ¿no? Como por ejemplo para la identificación eventualmente de personas que estando en la protesta podrían considerarse infractoras de alguna norma o que habrían podido incurrir en algún tipo de ilícito, ¿no? Entonces hay ahí complejidades que son interesantes y respecto de las cuales seguramente vamos a estar discutiendo y observando en los próximos meses. Muchas gracias, profesora. La siguiente pregunta también es para usted y es de Marcela Zúñiga. Dice, tal como señalaste, en el contexto de estallido social u otras manifestaciones sociales colectivas, se observa una continuidad de prácticas represivas. Existe una falta de respuesta adecuada del Estado en su tratamiento, cuestión que se aprecia en las sucesivas demandas de reparación de estas nuevas víctimas. ¿Cómo se podría abordar esta situación a partir de la discusión de la nueva Constitución y normas constitucionales que regulan la responsabilidad del Estado? A ver, probablemente, ¿no es cierto? Aquí el desafío mayor tiene que ver con las, digamos, prácticas y con de alguna manera, ¿no es cierto?, la regulación, yo diría, de las Fuerzas Armadas y de seguridad. O sea, está, en ese sentido, hay, yo diría, un desafío con miras a la discusión constitucional, ¿cierto?, en el sentido de qué manera este marco institucional puede tener algún impacto en penetrar en esta suerte como de autonomía, autogestión de la cultura institucional de estos aparatos del Estado, ¿no es cierto? O sea, parece que, aunque, ¿no es cierto?, hay declaraciones y había un trabajo importante, ¿no es cierto?, a través, por ejemplo, de la institucionalización del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de comprometer al Estado con la protección y la tutela de los derechos fundamentales, esta cultura no ha permeado en los mismos términos en las Fuerzas Armadas. Entonces yo diría que en ese sentido hay por supuesto que las cosas no se van a resolver solo en el plano constitucional, y yo creo que eso es algo, ¿cierto?, respecto de lo cual todos los que intervenimos en seminarios y en discusiones que destacan la importancia de nuevos contenidos constitucionales, de modificaciones constitucionales, también tenemos claro, y que es importante también, ¿no es cierto?, que el público lo tenga claro en términos de no tener expectativas injustificadas también respecto del impacto de las normas constitucionales, ¿no es cierto? No todo se resuelve con normas constitucionales, ¿no? No todo se resuelve con normas constitucionales. Las normas constitucionales constituyen, ¿no es cierto?, la articulación básica de los poderes y la definición básica, como también explicaba a propósito de la igualdad de género antes Yanira, de esos derechos y de esos valores en los que nos reconocemos y nos comprometemos como comunidad. Pero en este terreno probablemente también haya muchas modificaciones que tienen que ver con normativa de detalle, con prácticas que no van a cambiar en el contexto, digamos, directamente de un cambio constitucional, pero donde sí, ¿no es cierto?, de alguna forma esta yo diría, excesiva autonomía en la, digamos, dirección y en la, o escisión de las Fuerzas Armadas respecto de las autoridades civiles y en la sociedad civil, es algo que sí me parece que podría abordarse. Muchas gracias por su respuesta, profesora. Bien, la siguiente pregunta es para la profesora Yanira y preguntan su opinión sobre cuál es la mejor forma de asegurar la paridad en el proceso constituyente. Votar por convención
constitucional. Esa es la mejor forma, porque ya está asegurado el resultado paritario en el marco, digamos, para la elección de convencionales constituyentes, si se rige esa elección por las normas de una convención constitucional, es decir, la convención que es completamente electa, que es distinta a la convención mixta, que tiene una integración, como ya insinúa la etiqueta, híbrida, ¿no? Mitad son elegidos completamente dentro de las listas que se presenten, y la otra mitad proviene del Congreso, y respecto de la otra mitad que proviene del Congreso no hay regla de paridad. Entonces eso nos deja en una convención mixta con un resultado que está también garantizado que no será paritario. ¿Y por qué digo votar? Porque esa es una de las cuestiones que está en el marco de la votación para el plebiscito, ¿no? En su caso, si se vota a favor de la opción de otorgar una nueva constitución, no apruebo, la segunda decisión es, bueno, ¿y por cuál mecanismo? Por tanto, si alguien quiere asegurar o tiene una preferencia por esa modalidad paritaria, tiene que votar convención constitucional. Ahora, claro, no está asegurado en el sentido de que el resultado es abierto, ¿no? Podría votarse apruebo y la ciudadanía decidir convención mixta, en cuyo caso no habría entonces una integración paritaria del órgano que otorgara la Constitución. Gracias, profesora. La siguiente pregunta es de María Urrutia y también es para la profesora Yanira. Y son dos preguntas en una. Dice, ¿se prevé mecanismos de reemplazo en clave de paridad para las respectivas constituyentes? Ello dado que en Chile el sistema electoral no lo establece. ¿También debería considerarse paridad en Consejo Directivo CERVEL y Tribunal Calificador de Elecciones? Yo, respecto a la primera pregunta, yo imagino que la hipótesis que está implícita en la pregunta es en el marco de una elección de convención constitucional, ¿no? Se produce en la elección 50 y 50% de hombres y mujeres y por alguna razón se produce una vacante posterior, ¿no? Imagino que esa es la idea que está detrás de la petición de aclaración respecto de las reglas de reemplazo. Y ahí, hasta donde yo entiendo, no está previsto una solución específica, y la manera más sencilla de entender la manera de solucionar un problema como el que se plantea sería asumir de que, dado que hay una regla supletoria general que reenvía las normas generales de las elecciones de diputados, aplicaría las reglas de reemplazo de las elecciones para diputados, que no establecen necesariamente que deba reemplazarse, si es una mujer la que pierde o queda vacante el cargo, necesariamente por otra mujer, y ahí entonces habría un problema. Esta es una cuestión que en otros países, no necesariamente para reglas respecto de convencionales constituyentes, sino fórmulas de asegurar paridad de género ante la ocurrencia de casos como este, que han generado judicialización, ¿no? Por ejemplo, en México se ha discutido muchísimo, porque ahí sí hay reglas de reemplazo, es decir, van con parejas y se permite que se presente inmediatamente un reemplazo, y habitualmente el que reemplaza a la mujer es un hombre, porque se produce la alternancia entre la persona que va como titular y el reemplazo. Y entonces lo que ha ocurrido en México, por ejemplo, es que las mujeres son electas en regla de paridad, luego son obligadas, entre comillas, presionadas a renunciar, y se queda como titular el reemplazante. De hecho, los mexicanos incluso le dan un nombre a ese fenómeno, le han empezado a llamar, porque creo que fue la primera mujer que hizo esto, y que fue el caso mediático, se llamaba Juanita, entonces le llaman el caso de las Juanitas, ¿no? Pero claro,
se ha judicializado también porque se ha tratado de que los tribunales resuelven el asunto haciendo primar la orientación, que es la mantención de paridad de género. Si se diera en el caso chileno, no sé cuál sería la solución, pero yo creo que uno podría sostener que si el sistema aseguró tanto el resultado, quizás no es entonces o no está justificado que un partido pudiera eventualmente reemplazar por un varón un cupo que fue asignado a una mujer, pero estoy elucubrando porque de verdad que no hay regla. Y la segunda se me olvidó. La segunda es, ¿también debería considerarse paridad en Consejo Directivo CERVEL y Tribunal Calificador de Elecciones? Yo soy de las que pienso que el principio de paridad, que es una cuestión que he venido estudiando hace mucho tiempo y que ha tenido una aplicación práctica muy intensiva desde su surgimiento a finales de la década del 90 en muchas judicializaciones en distintos países, tiene un sentido social, es decir, así está formulado en los textos internacionales que le dan origen a este principio. Por lo tanto, no está constreñido en su aplicación solo a órganos de representación política como podría ser el Congreso, que yo creo que es una creencia que se instaló, pero a mí me parece que es una distorsión del origen e inspiración de la institución, y si uno relee la formulación de paridad que aparece en los textos de la década de los 90, particularmente en la conferencia de Beijing, al contrario, ve que la paridad tiene una lógica expansiva, ¿no? De obligaciones de los estados de garantizar acceso a las distintas funciones de la vida social, ¿no? Y en ese marco, entonces, yo creo que hay muy buenas razones para no circunscribirlo al plano del Congreso y pensar también en otro tipo de órganos donde es relevante que hayan mujeres. De hecho, también creo que uno debe pensar también los rendimientos de la paridad en términos de legitimidad y en términos de virtudes epistémicas en la administración de justicia. Es decir, no solo en órganos electorales, sino también eventualmente en tribunales y sobre todo en los tribunales supremos, ¿no? En la Corte Suprema para el caso chileno, en el Tribunal Constitucional, etcétera. Yo creo que hay razones para extenderlo y no hay razones, en cambio, para estrecharlo solo al Congreso. Muchas gracias nuevamente, profesora. Y llegó una última pregunta de último minuto y es de Ornella de Pablo y pregunta a la profesora Yanira. Si el concepto de igualdad ha generado tantos problemas en su aplicación, ¿convendría utilizar un concepto de equidad o es más recomendable redefinir en la propia Constitución qué es lo que entenderemos por igualdad? Yo creo que el concepto de equidad, si bien se viene proponiendo incluso también desde fórmulas o de enfoques sociales como un concepto distinto, ¿no? Más allegado a las lógicas de justicia social, ¿no? y de igualdad efectiva, dicen algunos, ¿no? Para tratar de desencribir, ¿no? Entender que la igualdad sería el solo acceso formal, ¿no? Y mientras la equidad sería el ajuste material efectivo, ¿no? Aunque eso es así, efectivamente hay toda una línea de trabajo, tanto sociales, creo, sobre todo, de ciertas teorías también en materia de filosofía política y moral, que hacen esta distinción. Yo creo que esa distinción en los trabajos jurídicos no es tan clara, ¿no? Y esto es importante porque al final quienes terminan aplicando muchas veces esas lógicas como norma directa de adjudicación en juicio son juristas. Entonces, si a los juristas esa distinción no les hace mucho sentido, creo que no, el potencial rendimiento de una fórmula podría ser limitado porque hay también vaguedad en la idea de equidad. Yo prefiero pensar, o sea, tratar de pensar la idea de igualdad, que por supuesto tiene toda una trayectoria y nos hace mucho sentido. O sea, tampoco estoy sugiriendo que uno abandone la fórmula de igualdad en las constituciones, porque eso sería raro para nuestras tradiciones, ¿no?
No porque una palabra sea vaga, necesariamente hay que abandonarla, ¿no? Lo que estoy diciendo más bien es que hay que dotarle de un sentido que tenga mayores rendimientos para estas agendas, y me parece que podría ser más eficaz en esta orientación que estoy planteando, allegarla a una serie de otros conceptos que tienen más precisión, creo yo, que no son tan ambiguos. Creo que también el concepto de equidad es ambiguo, y que tienen también más potencia para empezar a pensarlo en una clave más allegada a los modelos de desigualdad estructural que trabaja el feminismo, lo que equivale a pensarlo, esto es una cuestión conceptualmente compleja, pero voy a tratar de simplificarlo, lo que equivale a pensarlo en el marco de las estructuras, ¿no? Es decir, pensar, bueno, ¿cómo funciona la equidad? Bueno, la equidad, perdón, la igualdad o la desigualdad no funciona en abstracto, funciona en relaciones sociales, y esas relaciones sociales de asimetría de poder se institucionalizan. Entonces, yo tengo dispositivos de reproducción de esa desigualdad, y entonces, claro, tengo que tener una manera de mapear en el texto constitucional. Con esto yo, ojo, no estoy sugiriendo que haya una especie como de capítulo detallado de igualdad, solo estoy diciendo que deberían comunicarse algunas fórmulas en que la igualdad quede más vinculada a las ideas de poder, a las ideas de vulnerabilidad, ¿no? A las ideas de superposición de vulnerabilidades o dependencias, etcétera, ¿no? A los imaginarios de marginación, es decir, todas esas palabras que me parece que tienen un sentido mucho más claro, ¿no? Incluso vincular la idea de igualdad a la de violencia nos habla de una manera, creo, más concreta que hablar en términos de equidad, que me parece que es una etiqueta todavía más abstracta. No, no es que esté despreciando, quiero aclararlo, la distinción que es muy rica y que yo comparto, ¿no? De que la igualdad es una cuestión de justicia social y debe estar pensado en el plano de relaciones de subordinación, de dominación, y que esa es la lógica finalmente de la igualdad. Pero aún así me parece que la equidad no tiene la potencia de tratar de contrarrestar esa inercia interpretativa, y me parece que hay otros vocablos que podrían ser más eficaces para ese resultado. Gracias por su respuesta, profesora. Bien, para finalizar, queremos darle un minuto final a las expositoras para complementar algo que se haya comentado o simplemente para cerrar las exposiciones, y será en el mismo orden que intervinieron. Así que, profesora Daniela, su minuto final. La verdad es que no tengo nada en particular que agregar, sino invitar a todos a votar en el plebiscito, a todos los auditores o espectadores en realidad, y a informarse, ¿no es cierto?, acerca de todas las implicaciones que tiene esta decisión, y también la decisión no solo de aprobar o rechazar, sino como decía Yanira antes, también la decisión de optar entre convención mixta y convención constituyente. Gracias. Profesora Yanira. Sí, yo la misma cosa, ¿no? Agradecer la presencia. Creo que esto es un punto de partida para otras discusiones que creo que van a ser enriquecedoras, incluso si no logramos formular, porque los ejercicios de elaboración de las constituciones son, por supuesto, ejercicios de negociación política, y uno tiene que visorar que no todo lo que a uno le gustaría idealmente va a quedar ahí plasmado en un texto constitucional. Pero yo creo que es importante tener estas conversaciones, ¿no? De ir diseñando escenarios alternativos, porque confío, espero que esa discusión se va a dar en el plano de una convención constitucional, y idealmente que esa convención constitucional va a tener debates que podamos seguir, ¿no? De manera, yo diría, instantánea. Tenemos la tecnología para hacerlo, tenemos un entusiasmo, y yo veo ahí también las posibilidades de revitalizar
una discusión ciudadana. Creo que con eso solo hemos ganado importantemente, porque si la participación, a pesar de la pandemia, confirma al menos un paréntesis, no sé si del todo una interrupción, pero al menos un paréntesis con el fenómeno de desafección respecto a las discusiones políticas, ya vamos a haber ganado como sociedad. Y si luego la Constitución es una Constitución otorgada en un plano democrático, en un procedimiento participativo, yo creo que por supuesto que va a tener más legitimidad casi independientemente de su contenido, ¿no? Entonces tiendo a verlo como un punto de partida de otros encuentros y otras discusiones, y les agradezco a las y los organizadores el espacio. Bien. Reiterar los agradecimientos a las expositoras por enriquecernos con sus ponencias el día de hoy. Siempre es un gusto escucharlas ambas. Muchas gracias también al público que estuvo presente en la plataforma Zoom y en Facebook Live, y aprovechar el momento para dejar los invitados e invitadas al próximo foro, que se realizará el miércoles 2 de septiembre a las 18 horas, en la cual expondrá el doctor Felipe Paredes hablando sobre el futuro del Tribunal Constitucional en una nueva Constitución. Así que eso, están todos y todas invitados a este próximo foro. Muchas gracias a todos, a todas, y buenas noches.